En 1946, un pueblo entero se escondió de Trujillo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué en estas montañas? Estas montañas tienen mucho que decir. Hablan de los taínos que estaban en estas cuevas hace cientos de años, de los rebeldes dominicanos que emboscaban a los invasores americanos en estas mismas montañas y de un pueblo entero que subió aquí en 1946 para esconderse de un tirano y una corporación. Oiga, señor, un demonio como Trujillo. ¿Por qué está olvidado? ¿Por qué sigue pasando? Esta es la historia de las cuevas escondidas de Pedro Sánchez. Este video iba a ser sobre cuevas. Mi amigo Ramón me contó de unas cuevas escondidas cerca de su pueblo, Pedro Sánchez, en las afueras del Ceibo. Y eso era todo. Fui a ver unas cuevas olvidadas. Aquí estamos Francis y Monchi. ¿Qué me toca a mí hoy? Aparte de ayer fui a la carnada de los toros. ¡Y el Ceibo dice! ¿Qué me toca a mí? La carnada de los murciélagos. Así es. Quería quizás hacer un video sobre la producción del guano. Hoy nos dirigimos hacia la loma del Grumo. El Grumo es conocido aquí como una de las zonas de producción de abono orgánico producido por murciélagos. Guano. La razón de que hay murciélagos es debido a que tenemos 26 cuevas en esta zona, de las cuales vamos a visitar algunas de ellas. Una entrada pequeña, pero ¡uepa! Eso no es muy turístico, no mucha gente sabe que aquí existen estas cuevas, ¿o sí? No mucha gente lo sabe. Ahí viene unos toros. Monchi, tú estás encargado de eso. Pero cuando llegamos a la cima de esas montañas, encontramos algo escondido. Y todo cambió, porque esto no era simplemente sobre unas cuevas o sobre murciélagos. Era algo mucho más profundo. Era una historia que lleva más de 100 años oculta. Una historia que muy poca gente conoce. Por un momento me pregunté si debería hacer este video de verdad, porque otros que se han involucrado en ese tema tuvieron, vamos a decir, consecuencias. No es un tema que se toca sin pensar, así que no estoy aquí para acusar a nadie, pero sí voy a hacer unas cuantas preguntas que llevan demasiado tiempo sin respuesta. Lo primero que tenemos que entender es que estas montañas son arrecifes de corales. Hace millones de años, todo el este de la República Dominicana estaba cubierto por un océano tropical poco profundo, y en ese mar crecían arrecifes de coral durante millones de años. Cuando el nivel del mar bajó, esos arrecifes quedaron expuestos. Se convirtieron en lo que hoy son estas montañas, la Cordillera Oriental. Pero el agua de lluvia, al caer, absorbe dióxido de carbono del aire. Se convierte en un ácido muy débil y ese ácido, gota a gota, año tras año, siglo tras siglo, come la roca por dentro. Y el resultado son cuevas. En estas provincias del este, Atomayor, El Ceibo, La Romana, se estima que hay más de 120 cuevas. Y eso es solo las que se han encontrado. La tierra aquí es literalmente hueca por dentro. De hecho, las cuevas a las cuales me van a llevar Francis y Monchi son entre las menos conocidas, pero, como veremos, con las historias más fascinantes e inusuales. ¿Pero qué tú dices que yo tengo que tener cuidado con qué? Con eso. Con esa planta. Se llama, le dicen aquí pringamosa. Si la toca, tienes que durar por lo menos el día completo dándote uñas. Ya saben, no tocar la pringamosa. 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 Sí, no creo que ese sea el nombre científico. No, pero aquí llegamos a la famosa Cueva de la Chiva. Estamos en la Cueva de la Chiva. Esta cueva se formó hace millones de años. Ha sido hogar de muchas personas de nuestra comunidad, ya que lo han utilizado como refugio durante huracanes y tormentas, empezando por nuestros aborígenes. Para 1916 a 1924 sirvió de refugio para personas que lucharon en contra de la invasión americana, y ya para la época de Trujillo sirvió también de alojamiento para varias familias que fueron desalojadas de los alrededores de la comunidad de Pedro Sánchez. Fue aquí donde me di cuenta de que algo no había notado antes. Esta era la zona donde rebeldes dominicanos combatieron la invasión americana de 1917. Y estas cuevas lo demuestran. Y como voy a explicar en un momento, esto fue la chispa
las injusticias que vinieron después, incluyendo cosas que siguen pasando hoy, todo empieza aquí. Pero primero, hablemos de lo que vinimos a ver. Para los taínos, una cueva no era simplemente una cueva, era una puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Creían que sus ancestros fallecidos vivían en un inframundo y que de noche esas almas salían transformadas en murciélagos. ¿Escuchas eso? Para un taíno, ese sonido no era el aleteo de un animal, era la voz de sus antepasados. Por eso venían a estas cuevas, a comunicarse con los que ya no estaban, a dejar su marca en las paredes. Algunos sugieren que podría ser los rostros de sus ancestros en forma de murciélago, pero no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que alguien la puso aquí hace casi 500 o más años. Y aquí sigue, y los murciélagos también siguen, generación tras generación, llenando estas cuevas y dejando esto, guano. Caminando por aquí se siente el piso súper suave por todo el guano. Los murciélagos ahí seguramente preguntándose, ¿y esa gente caminando por nuestra pupú? ¿Qué es eso? Okay, el guano es la caca de murciélago y aquí lo que hace es que se extrae y a su vez aprovecharlo para la producción agrícola. No es lo más glamuroso del mundo, pero para los agricultores de esta región, esto era oro. El guano es uno de los fertilizantes naturales más potentes que existe, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, los mismos nutrientes que necesita la tierra para producir. Y los primeros pobladores de este área lo sabían. Subían hasta aquí, recogían el guano y lo llevaban a sus campos. Así que esas cuevas no eran un secreto. Los agricultores de Pedro Sánchez las conocían bien. Eso es todo. Gracias a... Francis Silvestre. No, tú no pusiste eso. ¿Qué animal pone eso? Digo. Ok, gracias a los murciélagos contamos con este tipo de abono que es excelente para la agricultura. Ahora sí, ¿y dónde están esos murciélagos? Esos murciélagos están en la cueva de la Chiva, cueva abandonada y cueva... Ahora mismo, ¿dónde están esos murciélagos? En la cueva de la Chiva. No, ¿dónde están ahora mismo esos murciélagos? Ahí arriba de ti, arriba de ti. Míralos, Flu. De hecho, hay tanto guano acumulado que creemos que cubre completamente el resto de la cueva, porque esta cueva va más profundo, mucho más profundo. Aquí, esta es la zona donde todo el agua que viene de la cueva llega hasta aquí y luego se filtra y nunca se acumula, entonces... Es decir, la cueva, eso sigue por allá abajo. Sigue todavía. Habría que abrir todo eso para ver a dónde llega esa cueva. Pero esa agua desaparece en algún lugar. Que eso nunca se llena de agua. Aquí no hay lodo. El agua desaparece. Ahí está Monchi con miedo de que se le va a caer. Vaya, Se va a caer el piso. Tú caes para allá. ahí Y te encuentras con las ciguapas. una ciguapa. Tú quisieras. Espérate, esas son las raíces. Ok, aquí estamos en el lugar de los hechos, en el lugar donde la chiva de las personas que vienen aquí, de la familia González, se cayó por ese hueco que está allá arriba y cayó justo aquí donde estamos actualmente. Y ahí automáticamente le cambió el nombre a Cueva de la Chiva. Espera, ¿por qué iba a vivir alguien aquí, tan lejos de todo, en lo alto de esas montañas? Bueno, resulta que además de ser un lugar sagrado y una fuente de fertilizante, estas cuevas eran un escondite de bandidos. En 1916, los Estados Unidos invadieron la República Dominicana. La versión oficial, estabilizar el país. Caos político, deudas europeas, el peligro de una intervención alemana en el Caribe. Pero hay otra versión. Para 1916, los intereses azucareros americanos ya llevaban años comprando tierras en el este del país. Atomayor, El Ceibo, San Pedro de Macorís. Ahí estaba el azúcar. Y el azúcar valía una fortuna. El problema eran las familias que vivían en esas tierras desde generaciones, bajo un sistema conocido como los terrenos comuneros. La tierra era colectiva, cada familia sabía lo que era lo suyo y ya. Para las azucareras, eso era un obstáculo. Sin papeles, no había manera de comprar la tierra. La solución llegó en 1920, la Ley de Registro de Tierras.
Llegaron medidores, dividieron las tierras en parcelas y el gobierno bajo control militar estadounidense comenzó a repartir títulos. Y los primeros en recibir esos títulos no fueron los campesinos que llevaban generaciones ahí, fueron las azucareras. De un día para otro, la ley decía que ya no eran dueños de la tierra que habían trabajado toda su vida. Estaban confusos, no entendían nada de leyes, no tenían abogados, pero sí sabían una cosa. Como sus padres y sus abuelos antes que ellos, durante las invasiones francesas, españolas y haitianas, sabían tomar las armas para defender su libertad. La resistencia más feroz contra la invasión americana no ocurrió en Santo Domingo, no ocurrió en el Cibao, ocurrió aquí, en el Ceibo, en Atomayor, en estas mismas montañas. Los llamaron los gavilleros, los marines los llamaban bandidos, pero muchos eran solamente campesinos que conocían cada monte, cada vereda y cada cueva. Pero eventualmente los gavilleros cedieron ante la superioridad de fuego, el poder aéreo, una escuadrilla de aviones y los brutales métodos contrainsurgentes de los marines. En 1924, los Estados Unidos se fueron y los campesinos volvieron a sus tierras, creyendo que lo peor había pasado. Siguieron sembrando, solo que ya no eran sus tierras. Ahora esas tierras, legalmente, le pertenecían a otra persona. Una empresa que operaba en la región desde 1912, que había crecido durante toda la ocupación estadounidense, Central Romana. Y Central Romana no había olvidado que estas tierras ahora eran suyas, pero necesitaban al gobierno para apoyar sus derechos legales. Y en 1930, un nuevo presidente llegó al poder, un hombre que había servido junto a los marines. Entre 1948 y 1956, Trujillo fue comprando o forzando la venta de prácticamente todos los ingenios azucareros del país y los convirtió en propiedad personal suya. Todos, menos uno, Central Romana, nunca la tocó. Porque Central Romana era americana y Trujillo sabía que tocar intereses corporativos americanos tenía consecuencias. La relación exacta entre los dos era complicado. Algunos dicen que Trujillo simplemente les arrendó las tierras o que simplemente los dejó operar. En la práctica, el resultado fue el mismo. Central Romana tenía el respaldo implícito del régimen. Y Central Romana tenía mucho terreno que, según sus títulos de 1920, era legalmente suyo. Y en 1946 decidieron que era hora de tomar lo que era suyo. Entonces, ¿cómo fue eso? Ese desalojo fue en el 46 cuando Trujillo le permutó la tierra a la compañía. Esa tierra fue arrendada a la compañía, que no son de la compañía, nada. Eso es permutado que ellos lo tienen. Porque yo le dije Central Romana, pero el Central Romana trajo tierra aquí. No, porque fue la fuerza. Tú sabes que el hombre no tenía, en ese tiempo no tenía voz ni voto. La dictadura que teníamos, que todo el mundo tenía que andar humillado abajo. Oiga, señor, un demonio como Trujillo. ¿Y cómo fue que lo sacaron? Porque cada cual salió manga por hombro. Tuvieron que salir. Solo y todo el mundo, me fui, sácanse de aquí, maná. A regarle hierba, a sembrar eso, a coger eso y a desalojar gente, váyanse. Le echaron animales ahí después. Lo conozco que tenían los agricultores. Sacó la gente así nada más sin preguntarle ni... Sin preguntarle, sin darle nada más para afuera. Esto es Central Romana. ¿A dónde iba a ir esa gente? No tenían títulos, no tenían abogados. Protestar contra Central Romana en la era de Trujillo era protestar contra Trujillo mismo. Así que miraron hacia las montañas, hacia las cuevas, donde habían subido a buscar guano, donde los taínos habían rezado y donde los gavilleros se habían escondido de los marines, donde Central Romana no llegaba, donde Trujillo no los buscaba. Su último refugio. Llegaron a ser el pueblo del Grumo, el pueblo que se escondió de Trujillo. Y las personas que tenían su producción agrícola alrededor del pueblo de Pedro Sánchez, que en ese momento era mucho más pequeño que como es ahora, fueron desalojados de ahí y el Central Romana pasó a ocupar su terreno para la producción agropecuaria. Y estas personas se vieron obligadas a subir aquí a la montaña del Grumo, donde se establecieron junto a otras familias que ya estaban aquí porque era terreno del gobierno y terreno prácticamente de nadie. Aquí llegamos a la casa, miren dónde estaba la esquina. Todo lo que es la zapata.
Y aquí vivieron varios cientos de personas, entre 500 y 1000 personas. Construyeron sus casas de madera, criaron sus animales, sobrevivieron como siempre habían sobrevivido la gente de estas montañas, con lo que el monte les daba. Vivían en bohíos de madera que, ahora, 50 años después de que se fueron, ya no existen. Pero los fundamentos de cemento que algunas de esas casas tenían sí son visibles todavía. ¿Estaban escondidos de Trujillo? Bueno, sí y no. Ellos bajaban al pueblo, vendían sus productos, hacían sus negocios y todo el mundo sabía que estaban ahí arriba. Pero estaban lo suficientemente fuera del camino y en la República Dominicana de Trujillo, a veces eso era suficiente. Si no eras una amenaza, si no te metías, si simplemente desaparecías de su vista, te dejaban en paz. Escondidos a plena vista. Ahí había escuela. En el grupo había una escuela y carnicería, colmado y de todo. Era un pueblo allá arriba, ese en un tiempo era un pueblo, sí. Que ahora llegamos al lugar donde estaba la escuela. Era un rancho que los niños pequeños tomaban clase en las tardes y los más grandes en la mañana. Solo era un solo salón. Ya luego de aquí, en los años 70, empezaron a bajar a Pedro Sánchez cuando se fundó la Escuela Buenaventura Soriano. Pero entonces tengo una pregunta. Si ellos vivieron aquí arriba, ¿cómo consiguieron agua? El agua se conseguía a través de un pozo, que había un manantial. Eso lo vamos a ver ahora. Ah, podemos ver el pozo. Cuidado, Alex. Pero seguro que no quieres experimentar de primera mano el efecto. No. Epa. Este es un manantial de agua que sube y siempre tiene ese mismo caudal. Entonces cuando llueve mucho, aumenta un poco. Con esta agua era el agua que se utilizaba para tomar, para cocinar, para fregar, para limpiar e incluso para lavar. Y sin embargo, este pueblo no existe en ningún libro de historia. No hay registros, no hay censos, no hay documentos oficiales. Era un poco complicado investigar esto para este video. Para el Estado Dominicano, entonces y ahora, este lugar simplemente no existió. Lo único que queda es esto: las piedras, el pozo, la memoria colectiva y los pocos que todavía lo recuerdan. Sus descendientes todavía suben. Nos encontramos con uno de ellos. De niño había vivido aquí y todavía sube a cuidar los animales que su familia tiene en estas tierras. Nos contó sobre las familias que vivieron aquí, cuántos eran, cómo vivían, por qué subieron y por qué eventualmente bajaron. Chiquito lindo. Te doy. Cuando nos encaminamos para visitar la más aterradora de todas las cuevas, un viejo nos gritó desde lejos. Francisco lo reconoció. Es uno de los últimos, quizás el único que nunca bajó, que nunca se fue y que sigue ahí. Pero aquí está la cosa. Esta situación al fondo, esa de a quién le pertenece esa tierra, de quién es, qué es lo legal, nunca se resolvió. Desde 1920, cuando la Ley de Registros de Tierras estableció los títulos de estas tierras, nunca hubo una resolución completamente clara. Ahora, varios presidentes dominicanos intentaron devolver las tierras a las comunidades afectadas. Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco. Y ellos se repartieron certificados y prometieron títulos. Luego, para los años 80, el gobierno hace otras alianzas con la Central Romana y empieza a distribuir esas tierras nuevamente a algunas de las familias que estaban aquí y otras familias que ya vivían en el centro de Pedro Sánchez. Muchas de ellas bajaron entonces para ese nuevo asentamiento y ahora tienen terreno allá abajo y terreno aquí en la montaña. Y también le dieron títulos del IAD, que no es un título definitivo, pero sí aprueba la pertenencia de ese terreno para cada persona o cada familia. Pero la situación legal sigue siendo compleja hasta el día de hoy. Y Central Romana, bueno, hoy es el mayor terrateniente privado de la República Dominicana. Su influencia sobre el país ha sido masiva.
Mucho de eso positivo. Hoy en día Central Romana emplea a más de 20,000 personas en el este del país y ha construido escuelas, ha construido hospitales. Para muchas familias en esta región es literalmente la razón por la que tienen trabajo, y educación y atención médica. Pero también han sido acusados de continuar su historial de desalojos. Familias dominicanas sacadas de sus casas de madrugada, sin órdenes judiciales, casas destruidas, guardias armados. 24 de esas familias demandaron a Central Romana en una corte federal en los Estados Unidos. El caso fue desestimado y ningún medio dominicano lo cubrió ampliamente, vamos a decir. Por eso vino de sorpresa para muchos cuando en noviembre del 2022 el gobierno de Estados Unidos bloqueó las importaciones de azúcar de Central Romana a los Estados Unidos, citando indicadores de trabajo forzado. Central Romana lo negó todo y la prohibición duró hasta marzo del 2025, cuando fue levantada por el presidente Donald Trump. Y algunos apuntan que los propietarios de Central Romana figuran entre los donantes más importantes de la administración de Trump. Se lo dejo a ustedes a debatir, sea cual sea la situación o el punto de vista que uno tenga sobre esa situación. 110 años después de comenzar esa historia, la situación sigue siendo compleja, pero en cierto sentido, igual. Y no nos dejan trabajar. Nos han desbaratado 4 casas. Y cada vez que tenemos una producción, nos pican todos los alambres, le tiran más de 200 vacas. Pueden ver muchas casas desbaratadas. En 1920 eran gavilleros. Hoy son protestas. La década ha cambiado, la situación no. Al padre Miguel Ángel, miren, porque se opuso a un desalojo, miren, la policía de aquí del Ceibo. ¿A quién le pertenecen estas tierras? ¿A las empresas que tienen papeles legales o a las comunidades que han vivido en ellas por generaciones? Esta es la cueva más grande de todas, tan grande que no pudimos entrar. Nadie sabe exactamente hasta dónde llega. Y pensé que había llegado al fondo de esta historia, pero como estas montañas y estas cuevas, la cosa siempre va más profundo. Bueno, mi gente, gracias por ver este episodio. Esa es la historia de Pedro Sánchez, el pueblo que desapareció por un rato, apareció aquí en la montaña y ahora está aquí otra vez. Por decirlo así. Espero que lo disfrutaron. ¡Epa! Aún nos toca a nosotros bajar por aquí. Ya saben, como siempre, si lo disfrutaron ese video, denle un like, suscríbanse si quieren aprender más acerca de la historia, lugares interesantes de la República Dominicana. Cuídense por ahí y abur mi gente. Y si también quieren hacer esa aventura, vamos a darles los datos de Francia, ¿verdad? Activo aquí todos los que quieran conocer el Ceibo, de nuestra zona, historia, cultura, montañas, ríos y demás. Por favor, contáctenos, estamos aquí para servir. Sigan a sus redes. Vamos a ponerlo a las redes por ahí en algún lugar en la pantalla y por abajo, ya te sabes. Okay. El Ceibo dice ¡ole!